no es lo que está pasando. Vamos con Gonzalo Cañete para responder a todas nuestras consultas y también a este tipo de dudas ya al otro lado de la pantalla. Jefe de estrategias del mercado global para ATFX Connect. Buenísimas noches, ¿cómo está? José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues no estamos mal, lo decía antes Adrián, eso que está el mundo moviéndose Hola. así, pero nosotros nos mantenemos. Hablaba yo del crudo, de ese movimiento en el petróleo, casi 4 puntos porcentuales a la baja, ahora se ha ido recuperando. Todos los días, esta semana, estamos teniendo noticias muy importantes, hay una volatilidad espectacular en el Brent, también la hay en el West Texas, quizá en un poco de menor medida, pero también la hay. ¿Cómo estás viendo tú este movimiento en el petróleo? Tú lo has dicho, espectacular en el sentido de que estamos viendo que se van formando acordeones en el precio del crudo a medida que vamos viendo que se va posponiendo, como ha ocurrido hoy, ¿no? Que según anuncian que posponen la reunión de la OPEP, vemos que enseguida entra volatilidad, empieza a recuperar todo el precio que había perdido, la caída que ha estado produciéndose durante el último día prácticamente, pues hemos recuperado bastante parte del mercado justo con ese anuncio de que aplazaban la reunión. Probablemente porque se descuenta o se asume que el aplazamiento de la reunión es porque se está llegando a algún tipo de acuerdo para restringir la oferta de crudo a nivel global, que es lo que sabíamos que estaba en la línea, que era el plan, reducir la oferta de crudo y por lo tanto incrementar su precio, porque como dijimos ya hace varias semanas y hemos comentado durante las últimas sesiones del cierre, precisamente es lo que persigue ahora mismo los países productores del crudo, frente a las políticas verdes, el mantener la energía elevada, y es normal porque es un acto de supervivencia. Las políticas verdes lo que están haciendo es buscar alternativas a un mundo que sigue funcionando. Comentaba, lo he dicho más de una vez, el dato. En el año 2022, según las propias auditorías que hicieron y el Consejo de Energía de Reino Unido, mostraban que el 80 y pico por ciento del consumo energético del mundo seguía siendo dependencia de hidrocarburos. Por lo tanto, mientras exista eso, van a utilizarlo como herramienta para poder facturar, evidentemente, que es de lo que dependen ellos. Están, desde luego. Esto, respecto al crudo, decía yo, y hablaba también de cómo se está moviendo la bolsa de Argentina. Ojo, un 17% arriba, otra vez. José, Ayer. te pierdo. No sé si... A ver si me oyes ahora un poco mejor. No sé, si es un tema de la conexión. Digo, miraba Argentina, digo, un 17% arriba otra vez. ¿Hasta qué punto le das credibilidad a toda esa subida que está teniendo el índice? Bueno, creo que tiene un factor fundamental, que es el factor político, evidentemente, pero pasa un poco, me recuerda al movimiento que tuvo cuando ocurrió, por ejemplo, la victoria de Donald Trump, en el sentido que en aquel momento nos decían que iba a ser catastrófico para el mercado una victoria de Donald Trump, y cuando ganó vimos una subida increíble en el Standard & Poor's, en prácticamente todos los activos de renta variable estadounidense, y creo que en general la acogida que tiene el mercado de la victoria de Milei es positiva, porque una de las promesas que hace es un ajuste brutal, como jamás se ha conocido, si es que cumple con las promesas que hizo, que es al fin y al cabo de lo que hace Gali por lo que ha ganado las elecciones, por defender el hecho de que esté, pues bueno, hablando de que va a recortar por completo el cierre del Banco Central de Argentina, en la eliminación de ministerios, es decir, es un ajuste fiscal brutal, muy importante, y evidentemente esa es la dirección que el mercado le gustaría ver que sigue, porque sanearía por completo las cuentas de Argentina, que es el problema que tienen pendiente. Así que yo creo que hay que mirarlo con calma, sobre todo, y esperar a ver cómo lo va asimilando el mercado, porque no hay que olvidar que desde el punto de vista gráfico tiene resistencias clarísimas, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es tomarlo con calma. Simplemente es una acogida positiva por parte de las bolsas el hecho de que tengan a un nuevo presidente de Argentina que abiertamente dice que va a recortar por completo el gasto público de Argentina, va a dolarizar la economía. Este tipo de cuestiones lo que en teoría brindarían sería estabilidad monetaria y estabilidad fiscal, que son las dos únicas cosas que pide una economía a nivel global, claro. Sí, en eso están. Por cierto, que les decía yo antes, ha empezado ya Estados Unidos dándole un periodo de gracia para pagar 16.100 millones de dólares a Argentina, cuando no tenía ese periodo, porque tenía que pagar ya. Que tenía que pagar ya ese bloqueo. Bueno, voy casi a valores. Por cierto, hoy ¿estás viendo Nvidia después de la publicación de resultados, el movimiento en el día de hoy? ¿Cómo lo has visto? Porque anunció una suerte de profit warning, sobre todo diciendo, ojo, las restricciones en China nos hacen mucho daño. Claro, no, fíjate que fue lo que comentamos precisamente en el último programa. No me ha dado tiempo a verlo hoy porque he estado participando del panel de geopolítica del Forex MagNext aquí en Londres, y no he tenido tiempo para ver el mercado prácticamente. Lo he seguido a primera hora de la mañana, pero no he visto nada más. Pero sí, justamente fue lo que dijimos. Cuando
hice el especial sobre la compañía, una de las cosas que destaqué fue precisamente que uno de los principales talones de Aquiles que tenía la compañía era la altísima dependencia del exterior y que habíamos visto que compañías como esa, acuérdate que creo que la parte que te hizo gracia, José, fue cuando dijimos que las compañías, sobre todo de alto contenido tecnológico, tienen ciclos de vida perrunos. Es decir, que un año de vida de una compañía de este tipo equivale a 7 años de vida de cualquier otra compañía. Son vidas mucho más cortas y por lo tanto los cambios son mucho más rápidos. Y estos factores fundamentales eran precisamente que la alta dependencia que tiene de suministros de terceras partes, especialmente de Asia, la hacía más sensible a eso. Y comentábamos el caso de Huawei, cómo prácticamente se le torpedeó por completo por cuestiones políticas a la compañía entre Estados Unidos y Reino Unido cuando se implementó la 5G, que fue justo en 2021. Entonces, son historias similares donde podemos ver compañías de muy buena evolución que pueden verse truncadas por cuestiones políticas, como es el caso de China y Estados Unidos, pese a que, como tú decías hace unos minutos, parece que todo va en línea con una mejora en las relaciones, pero sobre el papel. No hay que olvidar que hemos visto en el pasado también que tras diferentes reuniones que tienen con el gobierno de China, luego el señor Joe Biden llega y dice cualquier comentario que tira o tumba por completo los intentos de estabilizar las relaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. O sea que, bueno. Gonzalo, para entrar, salir o mirar ese gráfico de Nvidia, ¿dónde estarías y dónde no? Aprovecho para preguntarte por esto, por ARM. Bueno, fíjate que en su momento los rangos que establecimos en aquel momento dije que me parecería interesante comprarla si consolidada por encima de los $500 la acción. Si consolidada por encima de los $500 la acción. Pero aún así dijimos que tiene una fortaleza increíble la compañía y que por lo tanto caídas, los rangos que pusimos, publiqué estos gráficos por cierto en redes, eran precisamente los que estamos viendo en pantalla que son cristalinos, son muy bien definidos. Esos $400 a $500 de rango. Y en aquel momento, y justo entre los resultados, estábamos justo por encima de esta zona. Entonces decía, sería interesante comprarla entre $450 y $440 si quieres estar dentro de ella alcista, porque sería la mitad del rango justo en torno a esos niveles. Ese rango que ha analizado también y de forma tan definitoria, ¿no? Ahí lo tenemos en 4.50 aproximadamente, 4.40 o 4.60. Sin embargo, si eres más conservador, la parte más fiable para adquirir una buena posición de Nvidia probablemente sería en torno a los $400. Incluso un poco más abajo también podría llegarte porque la media de 200 está rondando los $380. Pero para mí este rango es el juego que tiene Nvidia. La partida está entre $500 y $400. Todo lo que vemos en mitad de campo de $450 siguen siendo buenos intentos que puedes utilizar para posicionarte en ellos, pero sin duda, como digo, repito, una posición fuerte la puedes incluso tomar en 400. Para mí, desde mi punto de vista y bajo mi criterio como inversor, el perfil que yo tengo sería de una compra, por ejemplo, en torno a 4.50 con total calma, bajo apalancamiento, si vas a utilizar derivados y si no, con acciones puro y duro. Y si vemos que recae o que cae a 400, incluso promediar y aumentar la posición para tener un buen precio de entrada que esté entre 4.50 y 400 con precio medio. Por Nvidia. Pregunta también por ARM y ya te voy a empujar directamente al Nasdaq, si le ves tanta carrera a las tecnológicas, pero vamos a hacerle gráficamente ese ARM, si te parece. Sí. SRM, me has dicho. No, ARM. ARM, Gonzalo. SS, decía yo, refiriéndome a la compañía. ARM, pero la S está fuera. Un poco, ARM, o sea, me refiero. El problema que tengo últimamente con la conexión es terrible porque cuando estoy en los directos parece que estamos con un walkie-talkie. A ver Sí, si lo mejor es verdad que sí. Hay veces que parece que me siento yo que te grito por la ventana. ARM. Aquí la estoy sacando. ARM Holdings, es esta, ¿no? Sí. Tiene poquísima liquidez. O sea, lo que estamos viendo es que está llena de gaps y movimientos muy erráticos. Por lo tanto, y un recorrido, el histórico que tengo aquí es muy corto. Entonces, no da tampoco para un análisis muy exhaustivo de la compañía. Tal como lo vemos, los rangos son entre $68 la acción aproximadamente, con mínimos en torno a los 45, $47 la acción por aquí. Y estamos ahora mismo en 62, o sea que estamos en las zonas más elevadas de esos rangos. Si quiero especular un poco con lo poco que tenemos que analizar aquí, lo que haría sería establecer este rango, proyectarlo para buscar cierta simetría en el rango, al alza, y de ahí empezar a ver hacia dónde se nos mueve la compañía. Trazo 50% de ese rango, proyecto también el 50% sobre el rango superior y veo que precisamente se me queda pillado en torno al 50% del rango que tiene por encima, que sería en torno a $62 la acción aproximadamente. Pero como digo, el máximo que tengo aquí, que me da histórico, son $69 la acción.
Las bases de este canal parecen estar en torno a los 55 o 57 dólares. Estamos en 62, misma historia. Si vemos que prospera o que se dilata el movimiento, ya sabemos que hay unos máximos cercanos. La tendencia que está siguiendo parece alcista, pero os insisto, si es esta la compañía, tenemos recorridos de septiembre, ¿vale? Es decir, que tenemos 2 meses de histórico y con bastantes gaps. El problema de este tipo de compañías no es que sean buenas o malas, pueden funcionar muy bien, pero el problema es que cuando vemos que tienen poca liquidez como esta, si te posicionas bastante fuerte en una compañía de este tipo, lo que puede costarte más es salir a un precio razonable o que te interese a ti. Porque dada la poca liquidez que puede tener, lo que podemos ver es que a lo mejor salir a determinados precios, si los paquetes que utilizas son paquetes fuertes de acciones, tienes una posición fuerte en la compañía, pues te cuesta más encontrar el precio exacto al que salir porque tienes que estar distribuyendo tu posición para poder salir al precio que esperas. Probablemente es una compañía, por lo que veo, y por el propio recorrido que tiene y los gaps que va dejando y los saltos que da en el precio, sería la típica compañía que tendrías para buy and hold. Es decir, que el que la pide es porque la sigue de cerca y la conoce, la compra, estupendo, quédatela y guárdala pues, para los próximos 5 o 10 años mínimo para ver qué tal funciona. Pero no es una compañía tampoco que veamos que tiene un gran recorrido histórico o que tiene mucha data detrás para que podamos analizar. Le iba a decir, respecto a los bonos del Tesoro, ayer, bueno, fuimos conociendo determinados detalles de la propia Reserva Federal, de lo que hay y de lo que no, con las actas. Hoy hemos visto a varios de los miembros de la FED hablar. Hemos visto también unas solicitudes por desempleo, ojo, sorprendentemente fuertes. Se incrementan las que son permanentes, pero es la quinta semana que bajan. ¿Cómo ve los rendimientos del bono del Tesoro? Porque están creciendo, ¿eh? La gente piensa que el recorte de tipos puede estar hacia mediados de 2024 y que por lo tanto va a haber una recesión. Estamos viendo movimientos importantes en esos bonos. Sí, claro. Lo que estamos viendo, fíjate, esta mañana, en nada, la publicación que hago súper resumida por la mañana, voy mirando todo a nivel macro de todos los mercados, Europa, Asia y Estados Unidos. Y hago un resumen rápido. Esta mañana, precisamente, lo que estaba mostrando en el resumen que daba es que, primero, ha caído tantísimo el dólar y, por lo tanto, cuando digo el dólar me refiero al ajuste que hace renta variable y renta fija conforme al dólar. Es decir, el dólar refleja toda la percepción que tenemos de las decisiones de la Reserva Federal en el índice dólar y eso se ajusta automáticamente en renta variable y en renta fija. ¿Qué ocurre? El ajuste que hemos visto iba perfecto, era del libro, que es que va disminuyendo el yield porque aumenta la demanda del bono americano, pero al mismo tiempo también se va recuperando la renta variable. Por lo tanto, disminuye el riesgo, disminuye el yield en el bono americano y aumenta en renta variable. ¿Qué ocurre? Que es el dólar que ajusta la renta variable con un saldo positivo, es decir, que aumenta las compras en Wall Street y que al mismo tiempo enfría los yield de los bonos, es decir, enfría los riesgos de la renta fija, de los bonos americanos, es una señal súper optimista, pero amigo, lleva 2 semanas mandando esa señal. Por lo tanto, con casi 2 semanas viendo cómo va subiendo la renta variable sin pausa prácticamente, el dólar se va cayendo y los bonos se van enfriando, lo normal es que en algún momento, después de prácticamente 10, 12 días consecutivos así, tengamos una corrección, es decir, que en algún momento va a repuntar de nuevo el bono. Tenemos ahora mismo el de 2 años en el 4,91 y sí, repuntando lo teníamos por aquí en el entorno de 4,80, incluso los mismos que vimos aquí eran de 4,80 justo igual, pero repuntando a 4,81. Lo voy a poner además con vela diaria para que veamos una evolución un poquito más largoplacista y en perspectiva. Pero fíjate, todo el enfriamiento que traíamos de estar por encima del 5%, a mediados de octubre, estábamos justo ahora en estas zonas, pero como tú decías, José, se va repuntando. Y creo que eso sería lo que naturalmente tendría que ocurrir. Es decir, no podemos esperar una ruptura de, como dije en su momento, hemos roto la media 200, la media 55, hemos roto la neckline, hemos roto las primeras líneas que tenía de resistencia en el pullback, en ese movimiento bajista que hizo. Y se ha aproximado a la simetría del siguiente hombro. Si saco el Standard & Poor's lo entendemos clarísimamente. Todo este movimiento alcista que está haciendo o que hacía que la renta fija por defecto se ajustase reduciendo los yields, tiene una pausa. Es decir, en algún momento tiene que llegar a un momento en el que entre cierta compra, porque ha sido, fíjate, toda la subida hemos tenido solamente una sesión en negativo después de todas estas sesiones consecutivas en positivo. Por lo tanto, yo entiendo que en algún momento tiene que entrar una corrección que ajuste un poco el precio. Fíjate, como dije en su momento, que por encima de 4.600 es donde realmente está el juego en el Standard & Poor's. Y lo dije hace meses cuando nos aproximamos de nuevo a 4.600. 4.500 y pico, estupendo. Pero mientras no veamos que no se consolidan los precios por encima de 4.600, no se canta victoria en el Standard & Poor's. Y si eso, para mí esa es la señal. Fíjate que también uno de los que os he sacado en alguna ocasión y que comentamos aquí fue Russell 2000. Tenéis en pantalla el Russell 2000.
no ha superado la media de 200, ni siquiera se ha aproximado a la ruptura neckline que tenía la figura bajista, que la tiene el Nasdaq, el Standard & Poor's y el Russell 2000. Pero el Russell 2000 no ha recuperado todos esos niveles. Por lo tanto, como decía, el Russell 2000 nos está mandando un mensaje totalmente distinto al que nos manda Standard & Poor's y al que nos manda Nasdaq. Si esto no funciona, si ese movimiento alcista realmente está demasiado ciclado en el caso del Standard & Poor's y el Nasdaq, veremos que repuntan los bonos, veremos que vuelve a bajar la renta variable en Estados Unidos y que el dólar empieza a tomar cierta forma hacia 105, 106 puntos índice dólar. Ese sería el ajuste natural que tendrían las cosas. Me falta por preguntarte, te quiero preguntar por dos polémicas. Una relacionada con Microsoft, que es OpenAI y todo el jaleazo que han tenido esta semana, y la otra por el Bitcoin, a tenor de lo ocurrido con Binance ayer. Pero me vas a dar un minutito, que me tengo que ir a publicidad, y enseguida regresamos. Perfecto. Si tenéis más dudas, le echamos también un análisis a lo que digáis, de esto que ya estamos comentando. Hasta ahora mismo, volvemos en 2 minutos. En esta casa nos gustan los datos, sí, la información de rigor, pero hay cosas que no pueden explicarse con un informe, ni reducirse a una estadística, porque simplemente se sienten. Y hoy toca hablar de ello, del flamenco. Y lo que tampoco podemos explicar es por qué los tablaos flamencos de Madrid están llenos, en su mayoría, de turistas extranjeros. Miles y miles de personas recorren medio planeta para ver algo que no solo tenemos a la vuelta de la esquina, sino que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. El flamenco está viviendo su mejor momento y en la Comunidad de Madrid tenemos la oportunidad de disfrutarlo. Sería inexplicable perdérselo, ¿no? Artistas que ponen la piel de gallina a un mundo entero acompañados de una gastronomía cada vez más cuidada e innovadora. Tablaos que emocionaron a John Lennon o a Nicole Kidman y tablaos fusión con propuestas vanguardistas. El flamenco ya no es solo tradición, es actualidad. Está vivo. La Comunidad de Madrid cuenta con algunos de los mejores tablaos de España. En cada uno, un viaje de emociones único. Aviso, te faltarán días, pero no la pasión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta para ir echando el cierre a Wall Street. Ya saben, al otro lado, Gonzalo Cañete, a quien le pedíamos, entre otras muchas cosas, que como ven ahí está informándose con esas ventas de viviendas, que por cierto han caído. Se le olvida, yo creo que a Cañete, o se le olvida o nos comparte amablemente su información y lo que va leyendo, que le tenemos por aquí abierto, y veíamos esas ventas de viviendas, cómo estaba analizando el propio Gonzalo lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Le íbamos a preguntar, mira, se ha abierto Aramco, eso es que va por delante, os va leyendo antes que yo. Pues miramos Aramco si quieres, Gonzalo, y después le echamos un vistazo al Bitcoin y a Microsoft, ¿te parece? José, me he abierto Aramco porque sí, voy leyendo el chat porque si no lo tengo complicado porque se me va cortando el audio cada pocos segundos. ¿Queréis que lo miremos, no? Ahora mismo no escucho. Le vamos a cambiar, Gonzalo, le vamos a mandar el wifi, ¿eh? Le vamos a comprar una torre entera para que la tenga allí. Porque tenemos algún problema. Sí, como me voy a tener que comprar. Venga. Esto no pasaba hace unas semanas, esto es algo nuevo, me Sí, están sí. pirateando la conexión. La censura, Gonzalo. Aramco, Microsoft y el Bitcoin, Puede ¿te ser. parece?
Hecho, perfecto, venga, vamos con ello. Mira, Aramco, sí, pues lo que decía, iba siguiendo un poco el chat, os estaba viendo que pedíais Aramco. Lo que tenemos es una buena evolución, es decir, estamos viendo que va prosperando bastante bien. Los máximos los tenía en torno a los $152, estamos por esta zona aquí arriba prácticamente, ¿no? En donde estamos ahora mismo es ese tobogán que nos hizo, probablemente motivado pues porque toda la caída que ha habido del crudo tras el conflicto tras el enfriamiento del conflicto de Israel con Hamas, hemos visto que el crudo pegó un tobogán para abajo. No hay que olvidar que toda la subida que vimos también en septiembre debería haberle beneficiado y en cambio estaba prácticamente en rango. Os estoy hablando del 23 de septiembre, cuando hizo un rally increíble el crudo hacia arriba. West Texas como Brent subieron bastante fuerte y por lo tanto lo que veíamos es que antes de que no hubiese ningún miedo a conflictos en Medio Oriente, el crudo se disparó, recuerdo, en torno a 93, $95 el barril, justo 23 a 25 de septiembre. Vemos que Aramco en aquel momento se quedó prácticamente inocuo, es decir, no tuvo mucha diferencia en su precio de cotización, pero vemos que los mejores precios los ha conseguido durante este mismo verano y que, por lo tanto, los movimientos que pueda hacer, los acuerdos de la OPEP, en todo caso, estimularían el precio de Aramco para que siga subiendo. Pero ya tenéis de entrada, estos, fíjate, los 141 que tenemos aquí en pantalla, 140, redondeándolos, no abiertamente, son zonas que van a servir de resistencia porque vemos que formaron un soporte claro. Si trato de formar una zona de rango de precio más o menos bien definida o bien descrita, me encuentro igual que puedo estar hablando de que en torno al 50% de ese movimiento estamos igual en 50 y algo, 43. Pero los objetivos sería ver que Aramco consiguiese volver a un entorno de 150 aproximadamente y que eso en todo caso le pudiese servir quizá de resistencia. Por lo tanto, la figura que forma, fíjate que estamos viendo sesión diaria, pero analizándolo un poco más despacio, alguno reconocería probablemente aquí una figura alcista, es decir, un hombro cabeza hombro invertido, que es el que estamos viendo ahora mismo. Y tratando de buscar la dimensión de ese hombro cabeza hombro, si trato de buscarle, por decirlo así, esa proyección, cojo toda la distancia del cuello de la figura, la traslado a la ruptura de la neckline y, amigos, bingo, ¿qué me da? Justo una proyección que me lo lleva a prácticamente los techos de la figura, ¿lo veis? Todos los techos que tiene registrados históricos estarían en torno a 150, 152, si quieres, dilatándolo el precio, pero desde luego lo que veo es que esta figura, que parece un hombro cabeza hombro invertido, bien definido, si rompiese la neckline, que para ello tiene que estar bien por encima de esos 139, 140, yo me esperaría incluso, ya que estamos en estos niveles, ver a Aramco por encima de 141 o 142, con cierre de sesión por encima de esos niveles, y entonces me planteo comprarlo todo lo que esté en ese rango, esos 141, 142 hacia 138, toda esa zona es zona donde puedo meterle unas buenas compras, colocar compras, órdenes pendientes, como lo quieras utilizar, pero con buenas entradas sensatas, Al final tenía que pasar que íbamos a tener ese problema, en este caso mirando a un Aramco y a las entradas que estábamos haciendo. No, al final se nos ha congelado, Gonzalo, pero creo que quedaban claras las señales, si no, nos lo volvéis a decir y pasamos a mirar a Microsoft y a Bitcoin, ¿te parece? Sí, perfecto. Microsoft y Bitcoin, venga, vamos con ello. Fijaos, potentísima la evolución también de Microsoft, tiene un movimiento alcista de libro, o sea, brutal, toda la fuerza que tiene la subida del precio. Además va en línea, porque si os fijáis, toda la renta variable estadounidense, lo que más caña ha tenido, lo que más ha subido con potencia, lo que más ha recuperado precios ha sido el Nasdaq. Y Microsoft, evidentemente, es el elefante dentro del Nasdaq, es uno de los pesos pesados, tiene un peso ponderado altísimo dentro del selectivo de Nasdaq. Y lo que podemos ver aquí, evidentemente, es que lo está haciendo muy bien, que está empujando muy fuerte esos niveles y que por lo tanto lo único que nos queda es esperar a ver cómo va la evolución del activo, porque a los niveles en los que lo tienes ahora mismo, a menos que ya lo tengas en cartera, te cuesta plantearte comprarlo. Por lo que hemos dicho al principio, José, estamos hablando de que llevamos 12 días casi consecutivos de subidas, casi sin pausa, con una o dos sesiones en negativo, pero nada más. Si viene una corrección, te vas a comer con patatas el haber comprado Microsoft a estos niveles probablemente. Entonces lo que haría sería, has llegado tarde al fiesta porque todo el sprint que ha hecho, fíjate que también en este caso podemos ver hasta lo que podría ser interpretado como, lo ves, un patrón alcista aquí. Es decir, puedo coger la longitud entera que tiene todo este rango y proyectarlo al alza para ver exactamente cuáles son los objetivos que alcanzaba. Y fíjate que diríamos que, según la figura, estaría alcanzando ya esos objetivos, los habría hecho ya de hecho. Sí es cierto que nos forma ciertas pausas aquí,
yo me lo tomaría con calma ahora mismo Microsoft porque ha roto máximos. Puedes plantearte comprarlo en torno por encima de los 360, 365 dólares y ver qué tal funciona, pero yo me lo tomaría con más calma sencillamente porque llevamos demasiados días consecutivos subiendo muy fuerte y probablemente haya oportunidades de comprarla más bajo, si viene alguna corrección que está probablemente al caer, alguna corrección del precio porque está muy dilatado ya el movimiento alcista que llevamos varios días consecutivos viendo. Y Bitcoin, por cierto, no hago pausa porque imagino que te dará miedo, ¿no? el hacer la pausa por la conexión, pero con el caso del Bitcoin, fijaros, es precioso, es espectacular también lo que está haciendo Bitcoin. Lo tenemos dentro de un canal alcista súper claro, súper bien definido. Lo he mencionado en más de una ocasión ya, este canal alcista. Me parece que Bitcoin, además, este año ha sido un año de oro, un año espectacular, porque hemos tenido un mercado que se debilitaba, hemos tenido su renta variable y por primera vez Bitcoin funcionaba perfectamente como un reloj. Hice pantallazos, compartí en redes un mercado completamente negativo, con caídas del 2%, casi el 3%, y el Bitcoin subiendo como una locomotora. Es decir, seguía subiendo el Bitcoin con un mercado cayendo. Y esto es un precedente histórico para Bitcoin, porque hasta hace 6 meses o un año, Bitcoin funcionaba como un activo financiero. Si veíamos que caía la bolsa, caía también el Bitcoin. Pero ahora, amigos, vemos que la bolsa cae, sube Bitcoin. La bolsa sube, sube Bitcoin. Por lo tanto, para mí está haciendo un papel fundamental el Bitcoin, mostrando que efectivamente tiene características, sí, esta vez y por primera vez de empezar a cumplir con la profecía, que es que el Bitcoin sea un antídoto contra todo el sistema de control fiscal y monetario, que es el fiat, la CBDC, y todo lo que nos quieren poner de antemedias, que sea para controlar por completo tu cartera y para hacer que pagues lo que te toque pagar, es decir, que te pongan nuevos impuestos para cualquier nueva política que se les ocurra y no tengas forma de escapar, excepto con un antídoto como este. Máximos que se puedan prever. Fijaos, hay una zona de soporte que es resistencia clara para Bitcoin en torno a los 38.000 dólares. Súper clara. De todas maneras, yo iría para números redondos. Iría por los 40.000 dólares Bitcoin para tener una referencia de hormigón, ¿no? En el caso de Bitcoin. Y fíjate que si por alguna razón viésemos que consigue estar por encima de los 40.000 dólares, 39.000, 40.000 dólares, el siguiente objetivo, la siguiente barrera que encontraríamos sería en torno a los 48.000, 50.000 dólares Bitcoin, sabiendo que lo que os digo siempre, en estos rangos están las pausas muy definidas en torno al 50% de ese tipo de zonas de rango. Así que yo creo que veremos un Bitcoin que va canalizando. Si veis que Bitcoin cae, para mí no hay problema porque sigue siendo un activo que quiero mantener en cartera a largo plazo. Por lo tanto, Bitcoin es buy and hold. No hago trading con cripto. Cripto es activos buy and hold, especialmente las top. Es decir, lo que queráis especular con cripto, divertiros, pasároslo bien. Pero los que queráis buscar cripto como forma de inversión, para mí es buy and hold y Bitcoin es el activo estrella, antídoto contra el control total fiscal de las CBDC y de la esclavitud digital, como lo definió uno de los congresistas republicanos. Campos de concentración digitales. Ese es el futuro, una bota en la cara, como decía Orwell, ¿no? Pues en este caso Bitcoin es el antídoto contra ese futuro de control fiscal absoluto y lo está haciendo genial. Vamos a ver si funciona, porque todas esas CBDCs se están metiendo poquito a poquito también en el imaginario colectivo y sobre todo con cargas como la que vimos ayer y con chapuzas como la de Binance, que permite el blanqueo de capitales y el traspaso de fondos para grandes organismos internacionales terroristas, los principales organismos terroristas del mundo, pues claro, pasa lo que pasa. Si me permiten, lo vamos a dejar aquí en la parte del análisis. Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect. Siempre es un gusto. Para la semana que viene, habida cuenta de que ahora vamos teniendo semana de vacaciones con la acción de gracias, etcétera, el miércoles que viene te cambio la conexión. Abrazo fuerte, Gonzalo. Sí. Gracias, José. Un abrazo. Cuidaos. Y mirando a lo último que está pasando